Espera, espera, espera. ¿Te imaginas entrar a un reality show con toda la ilusión del mundo, creyendo que tienes el apoyo de tus compañeros, y terminar durmiendo literalmente al lado de caballos mientras el frío de la madrugada te congela hasta los huesos? Pues eso es exactamente lo que le pasó a Teo en el estreno más dramático y controversial que ha tenido la televisión mexicana en este 2025. Bienvenidos a la crónica completa del mayor escándalo que sacudió la Granja VIP en su primera noche. Hoy te voy a contar minuto a minuto cómo Teo pasó de ser uno de los favoritos a convertirse en el primer nominado, cómo la traición lo golpeó en la cara cuando menos lo esperaba, y por qué esta noche del 12 de octubre quedará marcada en la historia de los realities mexicanos. Y créeme, lo que vas a escuchar te va a dejar con la boca abierta porque esta historia tiene más vueltas que una telenovela de Televisa, pero con la crudeza de la vida real. Quédate hasta el final porque te voy a revelar los secretos, las alianzas ocultas y las verdaderas razones por las que Teo fue sacrificado como un cordero en su primera noche en la granja. La noche del 12 de octubre de 2025 será recordada como una de las más intensas en la historia de los realities mexicanos. TV Azteca lanzó su apuesta más arriesgada para competir directamente con el fenómeno de la Casa de los Famosos México, y lo hizo con todo. A las 8 de la noche en punto, Adal Ramones apareció en pantalla con esa sonrisa característicamente que lo ha mantenido en la cima del entretenimiento mexicano por décadas, pero esta vez traía algo diferente en los ojos. Había una chispa de maldad, de complicidad con el público, porque sabía que lo que estaba a punto de desatarse iba a revolucionar la televisión mexicana. Y vaya que tenía razón. La Granja VIP no es cualquier reality. No es un encierro en una casa bonita con alberca y jacuzzi donde los famosos se la pasan en traje de baño tomando el sol. No, señor. Aquí estamos hablando de 16 celebridades que aceptaron dejar atrás el glamour, las alfombras rojas, los restaurantes de lujo y las comodidades de sus mansiones para irse literalmente a revolcarse en el lodo. Estamos hablando de ordeñar vacas con las manos llenas de estiércol, de limpiar establos bajo el sol abrasador o la lluvia helada, de sembrar hortalizas con las uñas rotas y la espalda adolorida. Esto es supervivencia pura y dura, pero con cámaras siguiéndote las 24 horas del día durante 10 semanas completas. Y si crees que eso ya suena intenso, espera a escuchar lo que pasó esa primera noche. Pero antes de continuar, si eres fan de la Granja VIP, si viviste el fenómeno de la Casa de los Famosos México y no te quieres perder ni un solo detalle de lo que está pasando en el reality más controversial del momento, suscríbete a este canal ahora mismo. Dale like a este video y activa la campanita porque aquí en México Reality Report te traemos todo lo que los demás canales no se atreven a decir. Y cuando digo todo es todo. Ahora sí, vamos a los hechos. César Doroteo, mejor conocido como Teo en el mundo del entretenimiento, llegó a la Granja VIP con una sonrisa de oreja a oreja. Para quienes no lo conocen, Teo es ese influencer carismático que se hizo súper famoso junto a su compañero en el canal de YouTube Pepe y Teo. Sí, ese mismo Pepe que después se convirtió en Ricardo Peralta y protagonizó uno de los escándalos más grandes en la Casa de los Famosos México 2024. Pero esa es otra historia que merece su propio video. El punto es que Teo venía con toda la actitud, con toda la energía, con toda la confianza de que su personalidad extrovertida, su humor y su carisma lo llevarían lejos en este reality. Incluso en las entrevistas previas había dicho que aprendió que no hacer en un reality gracias a los consejos que le dio su amigo después de vivir en carne propia lo que es enfrentarse al público mexicano. Ay, Teo, si hubieras sabido que ninguna cantidad de consejos te iba a preparar para lo que se venía. La dinámica del estreno fue brutal desde el inicio. Adal Ramones anunció que habría una cadena de salvación, y solo con escuchar esas palabras, los 16 participantes sintieron como se les revolvía el estómago. ¿En qué consistía? Pues simple pero letal. El público había votado antes del programa para elegir a sus 3 favoritos entre todos los participantes confirmados. Estos 3 afortunados tendrían el poder de iniciar una cadena donde cada uno salvaba a otro compañero, y ese compañero salvaba a otro, y así sucesivamente. Suena bonito, ¿verdad? Como un círculo de amor y apoyo mutuo. Pues no. Porque había un detalle macabro que Adal reveló con esa sonrisa maliciosa: no había suficientes camas para todos. Algunos iban a tener que compartir cama, y los últimos 4 en ser salvados, los 4 que quedaran al final de esa cadena como los patitos feos del grupo, esos pobres desafortunados se convertirían automáticamente en peones y serían enviados al granero. No a las habitaciones cómodas de la casa principal, no a esas camas con sábanas limpias y cobijas calientitas. No, señor. Al granero. A dormir literalmente al lado de los caballos, sobre paja, con el frío de la noche calándoles los huesos, sin acceso a los baños de la casa principal, sin poder disfrutar de ninguna de las amenidades que tendrían los demás. Y por si fuera poco, uno de esos 4 peones sería elegido como el primer nominado de la temporada, el primero en enfrentarse a la posibilidad de ser eliminado apenas comenzando el juego. Las votaciones del público revelaron a los 3 elegidos.
En tercer lugar, con una cantidad respetable de votos, quedó Sergio Mayer Mori, el hijo de la actriz Bárbara Mori y el controvertido exdiputado Sergio Mayer. El muchacho entró con toda la energía de la juventud y con el peso de un apellido que en México genera opiniones muy divididas. En segundo lugar quedó nada más y nada menos que Alberto del Río, el patrón, esa leyenda de la lucha libre que ha brillado en la WWE y en la AAA, un hombre que impone respeto solo con su presencia física. Y en primer lugar, como la más votada de la noche, la que el público eligió por encima de todos los demás, apareció Lolita Cortés. Sí, la mismísima juez de hierro, la reina del teatro musical mexicano, esa mujer que con una sola mirada puede hacerte sentir como si midieras 2 centímetros de altura. Y aquí viene el primer plot twist de la noche que dejó a todos con la boca abierta. Resulta que Lolita Cortés había sido presentada durante toda la promoción del programa como parte del panel de críticos. Ella iba a estar junto a Flor Rubio, Rey Grupero, Ferca y Linet Puente comentando sin filtro todo lo que pasara dentro de la granja. Pero la producción guardó un as bajo la manga. Adal Ramones reveló en vivo que uno de los 5 críticos era en realidad un infiltrado, una celebridad encubierta que entraría como el participante número 16 del reality. Y cuando se corrió la cortina, ahí estaba Lolita Cortés con una sonrisa triunfal, lista para dejar el micrófono de crítica y convertirse en granjera de tiempo completo. La mujer que durante años ha juzgado sin piedad a miles de participantes en la academia, que ha hecho llorar a medio México con sus comentarios directos y sin anestesia, ahora tendría que vivir en carne propia lo que es estar del otro lado, siendo juzgada, criticada y expuesta las 24 horas del día. Y el público la adoró. La votaron masivamente, tal vez por morbo de ver cómo le iría, tal vez por respeto a su trayectoria, o tal vez simplemente porque en México amamos el drama y sabíamos que con Lolita dentro, el drama estaba garantizado. Entonces Lolita Cortés, como la más votada, tuvo el honor y la responsabilidad de iniciar la cadena de salvación. Y aquí es donde empieza a ponerse bueno el asunto. Con toda la granja mirándola, con las cámaras enfocándola desde todos los ángulos posibles, con la presión de tomar la primera decisión que marcaría el rumbo de toda la dinámica, Lolita no lo pensó 2 veces. Salvó a Eleazar Gómez. Sí, ese mismo Eleazar Gómez que protagonizó uno de los escándalos más sonados del medio artístico mexicano hace unos años, el actor que conocimos en Rebelde y que ha estado envuelto en controversias que no vamos a detallar aquí porque este video no es sobre eso, pero que todos conocemos. La decisión de Lolita generó las primeras reacciones divididas del público. Algunos aplaudieron su decisión, otros fruncieron el ceño, pero la cadena ya había comenzado y no había vuelta atrás. Eleazar, salvado por Lolita, eligió a su vez salvar a Kim Santal, esa influencer de 11 millones de seguidores en Instagram que entró a la granja representando a toda una generación de creadores de contenido digital. Kim, emocionada y agradecida, salvó a Joey Méndez, ese chico guapo que ha estado en medio reality mexicano incluyendo Acapulco Shore, Exatlón y hasta MasterChef Celebrity. Joey salvó a Liz Vega, la vedette cubana que lleva años conquistando al público mexicano con su carisma y su desparpajo. Liz salvó a Carolina Ross, la cantante de regional mexicano que ha compartido escenario con figuras como Cristian Nodal y hasta interpretó el himno nacional en una pelea del Canelo Álvarez. Carolina salvó a Quique Mayagoitia, el conductor de Venga la Alegría que había hecho una entrada triunfal saliendo de una caja gigante como si fuera un regalo sorpresa. Y así siguió la cadena, uno tras otro, salvándose mutuamente, eligiendo camas, asegurando su comodidad para las próximas semanas. Sandra Itzel, la actriz y cantante que fue parte de la Sonora Dinamita y que tiene una carrera televisiva impresionante, fue salvada y ella a su vez salvó a Alfredo Adame. Sí, el controvertidísimo Alfredo Adame, el hombre que genera polémica con solo respirar, el que había sido el primer participante revelado del reality y que llegó literalmente arriando un burro en una de las entradas más memorables de la noche. Alfredo, con esa actitud desafiante que lo caracteriza, salvó a Manola Díez, la actriz y modelo regiomontana que había entrado con toda la actitud norteña que la caracteriza. Y aquí es donde todo se empieza a desmoronar para nuestro protagonista de esta historia. Porque cuando la cadena avanzó y avanzó, cuando fueron pasando los minutos y los participantes fueron eligiendo a sus salvados, se empezó a hacer evidente quiénes serían los últimos en ser elegidos. Se empezó a ver en las caras de algunos el terror de darse cuenta de que la cadena se estaba acabando y ellos seguían ahí parados, sin que nadie pronunciara su nombre. Oh my, el creador de contenido que ha conquistado TikTok con su humor, fue salvado con el tiempo justo. Fabiola Campomanes, esa actriz experimentada que ha estado en realities de alta competencia física como Exatlón, también fue salvada aunque ya con el corazón en la boca. Alberto del Río, el patrón, usó su turno para salvar a Sergio Mayer Mori en un gesto que muchos interpretaron como una alianza estratégica entre el luchador veterano y el hijo del exdiputado. Y entonces quedaron 5 personas paradas ahí, mirándose entre ellos, sabiendo que solo una sería salvada y 4 quedarían como peones. Esos 5 eran Alfredo Adame, Manola Díez, César Doroteo mejor conocido como Teo y La Bea,
esa comediante de stand-up que había participado en All 3 y en la Isla 2024. El momento era tenso. El silencio en la granja era ensordecedor. Las cámaras capturaban cada gota de sudor, cada parpadeo nervioso, cada respiración agitada. Le tocaba a Manola Díez elegir. Ella había sido de las últimas en ser salvada, y ahora tenía en sus manos el poder de decidir quién de los 3 que quedaban tendría una cama y quiénes 2 pasarían al granero. Pero había un detalle crucial que Adal Ramones acababa de revelar: la persona que Manola no salvara, la última persona en quedar sin elegir en esta cadena, no solo sería peón, no solo dormiría en el granero, sino que automáticamente se convertiría en el primer nominado de la temporada. Es decir, estaría en riesgo de eliminación desde el primer domingo, sin haber tenido tiempo siquiera de demostrar su valía en el juego, de formar alianzas sólidas, de ganarse al público. Manola miró a Theo. Miró a la Bea. La tensión era insoportable. Las cámaras hacían acercamientos dramáticos a sus rostros. Y entonces, después de lo que pareció una eternidad, Manola pronunció las palabras: «Salvo a la Bea». El granero se llenó de un silencio sepulcral seguido por algunos murmullos. La Bea respiró aliviada, agradeció con lágrimas en los ojos. ¿Y Theo? Theo se quedó ahí parado, procesando lo que acababa de pasar. En su cara se podía ver la mezcla de emociones: confusión, decepción, enojo, incredulidad. Había sido el último en ser elegido, o mejor dicho, el único que no fue elegido. Se había convertido en el primer nominado de la granja VIP sin haber hecho absolutamente nada más que presentarse al reality con la mejor de las actitudes. Adal Ramones, con ese tono que mezcla seriedad y cierta crueldad necesaria para el entretenimiento, anunció oficialmente: «César Doroteo, Theo, eres el primer nominado de la granja VIP. Junto con Alfredo, Manola y la Bea, ustedes 4 son oficialmente peones. Les pido que salgan por la puerta principal y se dirijan al granero. A partir de este momento no podrán usar el baño de la granja, ni acostarse en las habitaciones, ni disfrutar de sus amenidades. Los peones estarán en el granero, junto al establo. Es momento de que conozcan el lugar donde van a dormir toda la semana». Las cámaras siguieron a los 4 peones mientras caminaban hacia su nuevo hogar temporal. Y aquí es donde la realidad del asunto los golpeó como un balde de agua helada. El granero no era una versión rústica pero acogedora de una habitación. No había catres bonitos con colchones decentes. No había baño privado a unos pasos. No había calefacción contra el frío de la noche. Era literalmente un establo. Había paja en el suelo. Los caballos estaban a pocos metros, relinchando y moviéndose en la oscuridad. El olor a estiércol y a animal flotaba en el aire. El frío entraba por cada rendija de las paredes de madera. Y lo peor de todo, no había privacidad. Las cámaras del 24/7 los enfocarían incluso ahí, en su momento más vulnerable, cuando estuvieran intentando conciliar el sueño sobre la paja, probablemente sin poder dormir por el frío, el ruido de los animales y la incomodidad extrema. Theo intentó mantener el humor, esa era su mecanismo de defensa. Hizo algunos chistes, intentó reírse de la situación, pero en sus ojos se veía que estaba procesando un golpe emocional fuerte. Y es que piénsalo desde su perspectiva. Llegas a un reality con toda la ilusión, con toda la energía, has dejado atrás tu vida, tu comodidad, tus seres queridos por 10 semanas completas, has firmado un contrato que te compromete a estar aislado del mundo exterior, sin tu celular, sin redes sociales, sin contacto con nadie de afuera. Y en tu primera noche, en tu primer día técnicamente, antes de que siquiera salga el sol del día siguiente, ya estás nominado y durmiendo con caballos. Es devastador. Es humillante. Es el inicio más brutal que alguien puede tener en un reality show. Pero la historia no termina ahí. Porque mientras Theo y los otros 3 peones se instalaban en el granero, en la casa principal estaba pasando algo igual de dramático. Resulta que no todas las salvaciones habían sido genuinas. No todas las personas que fueron salvadas en esa cadena habían sido elegidas por amistad, estrategia o respeto. Algunas salvaciones fueron meramente circunstanciales. Y lo más cruel de todo es que varios de los participantes que estaban cómodamente acostados en sus camas dentro de la casa ya estaban formando alianzas, ya estaban hablando de estrategias, ya estaban planeando cómo manejar las próximas nominaciones. Mientras Theo tiritaba de frío en el granero, otros ya estaban jugando el juego político que define todos los realities. Y aquí viene una de las partes más interesantes de toda esta historia. Lolita Cortés, en una conversación que las cámaras del 24/7 capturaron, reveló que ella salvó a Eleazar porque lo conoce, porque admira su trabajo, y porque sintió que había una conexión ahí. Pero también dejó caer un comentario que generó muchísima controversia. Cuando le preguntaron sobre otros participantes, específicamente sobre Sandra Itzel, quien había sido la primera en entrar a la granja esa noche, Lolita dijo con toda naturalidad: «No sé qué hace, no sé quién es, no me interesa». ¡Boom! Bombazo.
La juez de hierro haciendo honor a su apodo desde el primer día. Sandra Itzel tiene una carrera televisiva impresionante. Ha estado en telenovelas como El Señor de los Cielos, fue vocalista de la Sonora Dinamita, participó en MasterChef Celebrity. Pero para Lolita, al parecer, eso no era suficiente para conocerla o interesarse en ella. El comentario generó división inmediata en las redes sociales. Algunos aplaudieron la honestidad brutal de Lolita. Otros la acusaron de ser despectiva y prepotente. Pero una cosa era clara, la tensión dentro de la granja ya estaba instalada y apenas llevaban horas ahí. Mientras tanto, en el granero, la primera noche fue exactamente tan terrible como sonaba. Las cámaras del 24/7 en Disney Plus capturaron todo. Teo intentando acomodarse en la paja, dándose vueltas, claramente incómodo. Alfredo Adame, sorprendentemente, parecía estar tomándolo con filosofía, tal vez porque ha estado en tantos realities que ya nada lo sorprende. Manola Díez se veía visiblemente molesta, y la Bea, pobre la Bea, en un momento las cámaras la capturaron caminando perdida por todo el rancho echando humo por el frío, literalmente se le veía el vapor de su respiración en el aire helado de la madrugada. Buscaba dónde estaban sus compañeros peones porque aparentemente se había desorientado en la oscuridad. Fue tragicómico y triste al mismo tiempo. Pero volvamos a Teo porque él es el protagonista de esta historia. Durante esas primeras horas en el granero, se le vio hablando solo, reflexionando sobre lo que había pasado. Y es que la verdadera traición no fue solo haber quedado como el último en la cadena de salvación. La verdadera traición fue darse cuenta de que nadie, absolutamente nadie en esa granja, había hecho el intento de salvarlo antes. Durante toda la cadena, mientras cada persona elegía a quién salvar, nadie pronunció el nombre de Teo hasta que ya no había más remedio. Nadie pensó en él como una primera opción, ni como segunda, ni como tercera. Fue el descarte el que sobró, el que nadie quiso. Y eso, para alguien que vive de su carisma y su capacidad de conectar con la gente, tiene que haber sido un golpe al ego bastante fuerte. Ahora bien, hay que analizar por qué pasó esto. Porque Teo no es una persona odiosa, no había entrado haciendo enemigos, no había generado conflictos. Entonces, ¿por qué nadie lo salvó? Hay varias teorías que los fans y analistas de realities han estado discutiendo en redes sociales desde esa noche. La primera teoría es la más simple. Teo pagó el precio de ser amigo de Ricardo Peralta. Para quienes no lo recuerdan o no siguieron la Casa de los Famosos México 2024, Ricardo Peralta, quien era el Pepe del canal Pepe y Teo, tuvo una participación desastrosa en ese reality. Generó polémicas, se metió en conflictos innecesarios, y salió con una imagen pública bastante dañada. El público mexicano tiene memoria de elefante, y es posible que muchos de los participantes de la granja VIP, consciente o inconscientemente, asociaran a Teo con las controversias de su amigo y decidieran mantener distancia desde el principio. Culpa por asociación, como dicen por ahí. La segunda teoría es más estratégica. Varios de los participantes que se salvaron entre ellos ya se conocían de antes. El mundo del espectáculo mexicano es más pequeño de lo que parece, y muchos de estos famosos han coincidido en programas, eventos o simplemente se siguen en redes sociales y han interactuado. Teo, aunque es conocido en el mundo digital, no tiene tantas conexiones en el medio artístico tradicional. No ha estado en telenovelas, no ha sido conductor de programas de televisión abierta, no ha participado en obras de teatro o musicales como otros. Entonces, cuando llegó el momento de salvar a alguien, la gente eligió a quien conocía, a quien había trabajado antes, a quien consideraba parte de su círculo. Y Teo simplemente no estaba en esos círculos. La tercera teoría, y esta es la más maquiavélica, es que algunos participantes vieron en Teo a una amenaza. Como influencer exitoso con una base de fans sólida, Teo podría eventualmente convertirse en uno de los favoritos del público. Y en un reality donde el público vota para salvar, tener a alguien popular en la casa puede ser peligroso para tus propias posibilidades de ganar. Entonces, ¿qué mejor manera de debilitarlo desde el principio que dejándolo como peón y nominado en la primera semana? Si Teo es eliminado temprano, es una amenaza menos. Es frío, es calculador, pero es exactamente el tipo de estrategia que funciona en estos juegos. Y hablando de estrategia, hay que mencionar algo que pasó y que muchos no notaron en el momento pero que se volvió evidente cuando se analizaron las conversaciones del 24/7. Resulta que Manola Díez, cuando tuvo que elegir entre salvar a Teo o a la Bea, no tomó la decisión basándose en quién le caía mejor o con quién quería trabajar. Ella misma lo admitió después. Salvó a la Bea porque sintió que Teo tenía más posibilidades de ser salvado por el público. Sus palabras exactas fueron, al que creo que van a salvar. Es decir, Manola sacrificó a Teo pensando que el público lo rescataría de la nominación de todas formas. Fue un cálculo arriesgado basado en la percepción de popularidad, pero lo que Manola no consideró fue cómo ese gesto sería interpretado por Teo y por el público. Porque una cosa es quedar nominado por mala suerte o por perder una competencia,
y otra muy distinta es quedar nominado porque alguien conscientemente decidió no salvarte asumiendo que otros lo harían. Es casi peor, porque implica que no fuiste una prioridad para nadie. La reacción de Theo cuando escuchó esto fue de visible molestia. Se le vio fruncir el ceño, apretar la mandíbula, y murmurar algo que las cámaras no captaron completamente pero que parecía ser una expresión de frustración. Y es que imagínate la situación, estás temblando de frío en un granero, no puedes usar el baño normal, estás nominado para ser potencialmente el primer eliminado, y entonces te enteras de que la persona que tuvo tu destino en sus manos decidió sacrificarte no porque le cayeras mal o porque no quisiera trabajar contigo, sino porque asumió que eras lo suficientemente popular para salvarte solo. Es insultante en múltiples niveles. Pero la noche seguía, y las sorpresas no habían terminado. Porque mientras todo este drama se desarrollaba, Adal Ramones soltó otra bomba. Anunció que la primera competencia del capataz, es decir, la prueba donde se definiría quién sería el líder de la semana con privilegios y poder de decisión, se realizaría al día siguiente. Lunes 13 de octubre a las 9 de la noche. Esto significaba que los peones, incluyendo a Theo, tendrían que competir después de haber pasado una noche horrible sin dormir bien, con el cuerpo adolorido por dormir en la paja, con el ánimo por los suelos por todo lo que había pasado. Mientras los demás participantes dormían en camas cómodas, recuperando energías y planeando estrategias, los peones estarían compitiendo en desventaja física y emocional. Porque sí, aunque suene dramático, la falta de sueño adecuado afecta el rendimiento físico y mental de manera significativa. Y en un reality de convivencia y competencia como La Granja VIP, cada detalle cuenta. Ahora, hablemos del elefante en la habitación, las redes sociales. Porque mientras todo esto pasaba dentro de la granja, afuera se estaba armando la guerra mundial en Twitter, ahora X, en Instagram, en TikTok, en todos lados. Los fans de Theo estaban furiosos. Crearon el hashtag Justicia para Theo, que se volvió tendencia nacional en cuestión de minutos. Argumentaban que la dinámica había sido injusta desde el principio, que no era justo que alguien quedara nominado sin haber hecho nada para merecerlo, que la cadena de salvación era una mecánica cruel diseñada precisamente para crear este tipo de situaciones dramáticas a costa del bienestar emocional de los participantes. Por otro lado, había quienes defendían la dinámica diciendo que así son los realities, que si no puedes soportar la presión desde el primer día, entonces no deberías estar ahí, que todos sabían a qué se estaban metiendo cuando firmaron el contrato. También hubo un debate interesante sobre si el hecho de que Theo quedara nominado en la primera noche era realmente tan malo como parecía o si en realidad podría jugar a su favor. Algunos analistas de realities señalaron que estar nominado desde temprano te da visibilidad. El público te conoce, habla de ti, se interesa en tu historia. Y si logras salvarte de esa primera nominación, sales fortalecido con el apoyo del público ya ganado y con una narrativa de underdog, de sobreviviente que funciona muy bien en estos formatos. Pero claro, para que eso funcione primero tienes que sobrevivir a la nominación, y eso implicaba convencer al público mexicano de que votara por ti durante toda una semana mientras compites contra quien sabe quiénes más terminarían nominados en los días siguientes. Y aquí entra otro elemento crucial de esta historia, el calendario de La Granja VIP. Porque este reality no es como La Casa de los Famosos donde básicamente solo hay una gala importante los domingos. No, señor. Aquí hay programación de lunes a viernes con diferentes dinámicas cada día. Los lunes se define al capataz. Los martes son las nominaciones cara a cara donde todos se sientan en una asamblea y dicen a quien nominan mirándolos a los ojos. Los miércoles hay otra asamblea de estrategias. Los jueves es el día de salvación donde uno de los nominados puede salvarse. Los viernes es el día de la traición donde todo puede cambiar. Y los domingos es la gala de eliminación donde finalmente alguien se va. Esto significa que Theo, como primer nominado, tendría que pasar una semana completa sabiendo que está en la cuerda floja, participando en todas estas dinámicas, viendo cómo otros también son nominados, viendo cómo las alianzas se forman sin el porqué, quién quiere aliarse con el que ya está nominado y que posiblemente se irá el domingo. Pero volvamos a esa primera noche porque hay más detalles que merecen ser contados. Uno de los momentos más comentados en redes sociales fue cuando las cámaras del 24/7 captaron a varios de los participantes que estaban cómodos en la casa principal haciendo chistes sobre los peones en el granero. No fue nada extremadamente cruel, pero sí había un tono de qué bueno que no soy yo que definitivamente no cayó bien entre muchos espectadores. Particularmente hubo un comentario de Kim Santal que generó algo de polémica, donde mencionó algo sobre no poder imaginar dormir ahí, mientras ella estaba acostada en su cama perfectamente arreglada. Los fans de Theo lo tomaron como una falta de empatía y la atacaron en redes. Ella después tuvo que aclarar que no fue con mala intención, pero el daño ya estaba hecho. Así funciona esto, cada palabra, cada gesto, cada comentario es analizado al detalle por miles de personas que están viendo el 24/7 buscando contenido para hacer clips, para hacer hilos en Twitter, para alimentar las conversaciones.
También vale la pena mencionar que hubo un momento genuinamente emotivo esa noche. Carolina Ross, la cantante de regional mexicano, se acercó a Lolita Cortés para hablar sobre la situación. Le dijo que le parecía muy duro que alguien quedara nominado desde el primer día sin haber tenido chance de demostrar nada. Lolita, con esa honestidad brutal que la caracteriza, le respondió algo que se volvió viral: así es esto. Es un juego, y en los juegos hay ganadores y perdedores desde el principio. La diferencia entre un campeón y un perdedor es cómo respondes cuando estás abajo. Fue un momento de esos que te hacen reflexionar porque, por mucho que Lolita puede parecer dura e incluso fría a veces, tiene razón. La forma en que Teo maneje esta adversidad inicial definirá su recorrido en el reality. Si se derrumba emocionalmente, si se vuelve amargado y resentido, si se aísla del resto del grupo, entonces su estancia será corta. Pero si logra mantenerse positivo, usar este golpe como motivación, demostrar que puede ser resiliente y competitivo incluso en las peores circunstancias, entonces podría convertirse en uno de los personajes más queridos de la temporada. Y hablando de personajes queridos, hay que mencionar que no todos fueron insensibles con la situación de Teo. Eleazar Gómez, quien había sido el primero en ser salvado por Lolita, bajó al granero a medianoche para llevarles unas cobijas extras a los peones. Fue un gesto pequeño pero significativo que las cámaras capturaron y que generó buena publicidad para Eleazar. Los fans empezaron a comentar que tal vez Eleazar estaba mostrando una faceta más madura y empática de sí mismo, y que su paso por la Granja VIP podría ser su oportunidad de reconstruir su imagen pública después de las controversias pasadas. Porque eso es lo fascinante de los realities, son oportunidades de reinvención. Puedes entrar con una reputación y salir con otra completamente diferente dependiendo de cómo te comportes dentro. Conforme avanzó la madrugada, los peones en el granero eventualmente lograron conciliar algo de sueño, aunque claramente no fue reparador. Las cámaras mostraban cómo se movían constantemente, incómodos sobre la paja, cubriéndose con las pocas cobijas que tenían, acurrucándose para combatir el frío. Los caballos hacían ruidos esporádicos que los despertaban. A ratos se escuchaba a alguien toser o quejarse en voz baja. Fue una noche larga, oscura y fría en todos los sentidos de la palabra. Pero cuando finalmente salió el sol del lunes 13 de octubre, Teo se levantó con una determinación visible en su rostro. Se podía ver en las cámaras cómo se estaba dando un discurso interno, cómo estaba procesando todo lo que había pasado y tomando la decisión consciente de no dejarse vencer. Salió del granero con la cabeza en alto, se lavó la cara con agua fría porque recordemos que no tenían acceso al baño principal, y se dirigió hacia donde estaban reuniéndose los demás participantes para el desayuno. Y aquí fue donde Teo dio su primera lección de cómo manejar la adversidad. Llegó saludando a todos con energía, haciendo chistes sobre su noche en el granero, restándole dramatismo a la situación. No se presentó como víctima. No buscó lástima. Se presentó como alguien que puede tomar los golpes y seguir adelante. Y eso es inteligente. Porque en los realities, la gente no respeta ni apoya a quienes se victimizan constantemente. Respetan a quienes muestran fortaleza incluso cuando están pasándola mal. Durante el desayuno, hubo una conversación interesante entre Teo y Sergio Mayer Mori. Sergio le preguntó cómo había pasado la noche, y Teo le respondió con honestidad que había sido horrible pero que no iba a dejar que eso lo definiera. Le dijo que su estrategia sería ganar la prueba del capataz esa misma noche para tener poder en la casa, y que si no podía ganarlo, entonces haría todo lo posible por demostrarle al público que merecía ser salvado de la nominación. Fue una conversación madura, estratégica, que mostró que Teo entiende el juego que está jugando. No es solo un influencer divertido con buenos memes. Es alguien que está ahí para competir de verdad. Y la competencia del capataz fue exactamente eso, una competencia real, física, exigente. Sin entrar en todos los detalles técnicos porque eso amerita otro video completo, lo que necesitas saber es que Teo lo dio todo. Se le veía en cada prueba dando el 100%, sudando, esforzándose al máximo a pesar de haber dormido pésimo la noche anterior. No ganó, pero demostró que no se iba a rendir fácilmente. Y esa imagen, la de alguien que a pesar de estar nominado y de haber pasado la peor primera noche posible sigue compitiendo con todo, esa imagen resonó con el público. Las votaciones para salvarlo comenzaron oficialmente el martes, y los números empezaron a moverse. Las cuentas de fans de Teo se activaron masivamente. Crearon artes gráficos con su foto y las instrucciones de cómo votar. Hicieron videos emotivos recordando los mejores momentos de su carrera como creador de contenido. Incluso Ricardo Peralta, su amigo y compañero de canal, publicó en sus redes pidiendo apoyo para Teo aunque sin poder comunicarse directamente con él porque estaba encerrado en la granja. La campaña para salvar a Teo se convirtió en una de las más grandes que se han visto en la primera semana de un reality mexicano. Pero como en todo reality, no todo es lo que parece. Porque conforme avanzó la semana, se fueron nominando más personas.
La dinámica del martes agregó más nombres a la lista de nominados. Y aquí viene un plot twist que nadie vio venir. Uno de los que terminó nominado fue Alfredo Adame. Sí, el mismo Alfredo que ya era peón junto con Teo en El Granero. Entonces ahora había dos personas del Granero nominadas, lo cual cambió completamente la narrativa. Ya no era solo salvemos a Teo, ahora era, ¿a quién salvamos, a Teo o a Alfredo? Y las redes sociales se dividieron porque Alfredo Adame, por muy controversial que sea, tiene una base de fans leales que lo han seguido a través de múltiples realities y controversias. Esto puso a Teo en una situación aún más complicada. Porque competir por los votos del público contra alguien como Alfredo Adame, que es una figura mediática con décadas de trayectoria y que genera conversación solo con existir, no es fácil. Pero Teo tenía algo a su favor, la empatía del público. La gente sentía que lo que le había pasado era injusto. Sentían que merecía una oportunidad de demostrar qué podía hacer en el reality. Y esa empatía es una herramienta poderosa en estos formatos. Conforme se acercaba el domingo de eliminación, la tensión en la granja era palpable. Los nominados sabían que uno de ellos se iría. Las alianzas estaban empezando a formarse más claramente. Había grupos que se juntaban en ciertas áreas de la granja, susurrando estrategias. Había miradas de desconfianza. Había gente midiendo sus palabras porque sabían que todo podía ser usado en su contra. Era fascinante ver cómo en apenas una semana, 16 personas que entraron como extraños ya estaban jugando un juego psicológico complejo. Teo usó esa semana inteligentemente. Se acercó a varios participantes, tuvo conversaciones genuinas, mostró su personalidad más allá del personaje de internet que muchos conocían. Se ganó el respeto de algunos compañeros que inicialmente no lo habían considerado en sus alianzas. Hizo que se arrepintieran un poco de no haberlo salvado en esa cadena del primer día. Porque eso es lo que pasa cuando le das a la gente la oportunidad de conocerte realmente, a veces cambian de opinión sobre ti. Y durante todo este tiempo, las condiciones de los peones no mejoraron. Seguían durmiendo en el granero. Seguían sin acceso completo al baño de la casa principal. Seguían siendo tratados como ciudadanos de segunda clase dentro de la jerarquía de la granja. Esto generó algunas tensiones porque, como era de esperarse, los peones empezaron a cansarse de la situación. Alfredo Adame en particular tuvo algunos roces con otros participantes sobre esto, argumentando que todos habían firmado para el mismo reality y que esta división de clases era innecesariamente cruel. Tenía un punto válido, pero también era parte del formato del show. La desigualdad, la jerarquía, el tener que ganarte los privilegios, todo eso es parte de lo que hace que la granja VIP sea diferente de otros realities. El jueves, día de salvación, hubo otra dinámica interna donde uno de los nominados podía salvarse mediante una prueba o votación interna. Sin revelar todos los detalles porque nuevamente eso amerita su propio análisis, lo que pasó fue que ninguno de los peones nominados logró salvarse mediante esta dinámica. Entonces llegaron al viernes, día de traición, todavía en la lista de eliminación. Y el viernes pasó algo interesante, hubo una oportunidad de sustituir a un nominado por otro, pero el grupo decidió no hacerlo. Mantuvieron la lista como estaba, lo cual significaba que Teo y los demás nominados llegarían al domingo con su destino completamente en manos del público. Y aquí tenemos que hacer una pausa para reflexionar sobre lo que significa estar nominado en un reality show. Porque desde afuera, como espectadores cómodos en nuestras casas, es fácil decir ay, pues que compitan y ya, para eso están ahí. Pero la realidad psicológica de estar nominado es brutal. Es saber que millones de personas están literalmente votando sobre si mereces quedarte o irte. Es ver cómo tus compañeros siguen con sus vidas, haciendo planes para las próximas semanas, mientras tú no sabes si estarás ahí la próxima semana. Es la incertidumbre, la ansiedad, el estar constantemente en modo de defensa intentando caerle bien a las cámaras para caerle bien al público. Es agotador mental y emocionalmente. Teo manejó esto con una madurez sorprendente. Hubo momentos donde se le veía pensativo, claramente preocupado, pero nunca se derrumbó públicamente. Nunca tuvo un breakdown dramático llorando y diciendo que se quería ir. Mantuvo la compostura, siguió siendo el mismo, siguió interactuando con sus compañeros de manera genuina. Y eso es lo que probablemente salvó su permanencia en el reality. Porque cuando llegó el domingo de eliminación, cuando Adal Ramones apareció en pantalla para revelar los resultados de la votación del público, cuando hubo ese momento de tensión donde todos los nominados estaban parados esperando escuchar su nombre o no escucharlo, el veredicto fue claro. El público decidió salvarlo. Teo se quedó en la granja VIP. Había sobrevivido a su primera nominación, a su primera semana como peón, a su inicio más difícil posible en un reality. Y la forma en que reaccionó cuando supo que se quedaba lo dijo todo, no fue una celebración arrogante o excesiva. Fue alivio genuino, gratitud hacia el público, y una determinación renovada de demostrar que valía la pena haberlo salvado.
Esta historia de Theo y su primera semana en la granja VIP nos enseña varias cosas sobre los realities modernos. Primero, que el drama es inevitable. Los productores diseñan dinámicas específicamente para crear situaciones emocionalmente intensas porque saben que eso es lo que el público quiere ver. La cadena de salvación que dejó a Theo nominado no fue un accidente, fue una mecánica cuidadosamente pensada para generar exactamente este tipo de narrativa. Segundo, nos enseña que el público tiene un gran apetito por las historias de redención, por los underdogs que superan adversidades. Theo no ganó simpatía por ser el mejor en las pruebas o el más carismático necesariamente, la ganó por la forma en que manejó estar en una posición vulnerable. Y tercero, nos recuerda que en los realities todo puede cambiar en segundos. Puedes entrar siendo un don nadie y salir siendo una estrella, o viceversa. Theo entró como un influencer conocido pero no necesariamente amado por todos, y en una semana se convirtió en uno de los personajes más discutidos de la temporada. Y la verdad es que la historia de Theo apenas comienza. Porque sobrevivir a la primera eliminación es solo eso, sobrevivir. Ahora viene lo verdaderamente difícil, que es mantenerse semana tras semana, evitar volver a caer en nominación, o si vuelve a caer, convencer al público una y otra vez de que merece quedarse. Tiene que formar alianzas sólidas, tiene que ganar pruebas para conseguir poder, tiene que manejar las tensiones interpersonales que inevitablemente surgirán conforme avance la temporada. Y tiene que hacer todo esto mientras vive en condiciones difíciles, aislado del mundo exterior, bajo la vigilancia constante de las cámaras 24/7. Lo que pasó esa noche del 12 de octubre en la granja VIP, ese debut dramático de Theo como primer nominado durmiendo con caballos, es el tipo de momento que define temporadas completas de realities. Es el tipo de historia que se recordará incluso años después, que se comparará con situaciones similares en futuros realities, que se usará como ejemplo de cómo las primeras impresiones en estos programas pueden ser engañosas y cómo el manejo de la adversidad puede convertir a alguien de víctima en héroe. Y eso es exactamente lo que hace que estos programas sean tan adictivos para millones de espectadores. No es solo ver a famosos haciendo tareas de granja. Es ver drama humano real, es ver cómo personas bajo presión extrema revelan quiénes son realmente, es ver alianzas formarse y romperse, es ver triunfos y derrotas, esperanza y desilusión, todo condensado en un formato que puede seguir las 24 horas del día si así lo deseas. Theo sobrevivió a su primera semana, pero la pregunta que todos nos hacemos ahora es, ¿sobrevivirá a la segunda? ¿Y a la tercera? ¿Logrará salir del granero y conseguir una cama en la casa principal? ¿Podrá ganarse el respeto de los compañeros que inicialmente no lo eligieron en la cadena de salvación? ¿Se convertirá en uno de los líderes de la casa o seguirá siendo un outsider luchando por su lugar? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, después de esta primera semana nadie, absolutamente nadie en esa granja o fuera de ella, subestimará a Theo otra vez. Y eso, mis queridos granjeros y granjeras, es la historia completa del drama que vivió Theo en su estreno en la granja VIP. Es una historia de traición, sí, pero también de resiliencia. Es una historia que nos recuerda que en la vida, como en los realities, no siempre controlas las cartas que te tocan, pero sí controlas cómo juegas con esas cartas. Theo recibió las peores cartas posibles en su primera noche, fue el último elegido, quedó nominado sin merecerlo, durmió en un granero con caballos en condiciones inhumanas, y tuvo que competir en desventaja toda la semana. Pero tomó esas cartas terribles y las jugó lo mejor que pudo. Y por ahora funcionó. Si llegaste hasta aquí, si te quedaste escuchando esta historia completa, es porque entiendes el valor del buen entretenimiento, del análisis profundo, de conocer todos los detalles y contextos que otros canales no te dan. Por eso te pido que te suscribas a México Reality Report si aún no lo has hecho. Somos el canal que te trae todo lo que necesitas saber sobre los realities mexicanos sin censura, sin filtros, con el nivel de análisis y detalle que mereces. Dale like a este video, compártelo con todos tus amigos que estén siguiendo la granja VIP, y déjame en los comentarios qué opinas sobre todo este drama. ¿Crees que Theo fue realmente traicionado o simplemente tuvo mala suerte? ¿Crees que debería vengarse de Manola por no salvarlo? ¿Qué opinas de la entrada de Lolita Cortés y su comentario sobre Sandra Itzel? Quiero leer todas sus opiniones porque ustedes son parte fundamental de esta comunidad. Y recuerda, en México Reality Report no nos perdemos ningún detalle de lo que pasa en la granja VIP, la casa de los famosos, y todos los realities mexicanos que están dando de qué hablar. Esto apenas comienza, y las próximas semanas prometen aún más drama, más alianzas, más traiciones y más momentos inolvidables. Nos vemos en el próximo video, granjeros. Y como siempre, mantén tus ojos abiertos porque en los realities todo puede cambiar en un segundo.